Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. No nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Nuestras Voces. Estamos en jueves de Nuestras Voces, este programa derecho humanista que transmitimos aquí en Antena TV. Y hoy vamos a tener dos temas. En la primera parte vamos a hablar fíjese, de una intervención, talleres, pláticas que hicieron dos jóvenes de una organización en la Escuela Federal número 14 de esta colonia de San Guillermo, donde ocurrió esta tragedia. Usted la ha escuchado bastante, del asesinato del niño Christopher. Bueno, vamos a platicar con Nitia Castorena, que nos va a platicar bastante de qué hicieron en esta escuela y qué implicaciones tiene esta intervención social en esta escuela. Esto en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a tocar el tema, ya lo hemos tocado acá varias veces, del Barzón, este activismo que está haciendo el Barzón en diferentes ámbitos, pero particularmente insistiéndole ahí a Conagua, a la Comisión Nacional del Agua, porque no resuelve, simple y sencillamente no resuelve el problemón, porque ya llegó a problemón allá en la cuenca del Carmen, en el noroeste del estado. Bueno, vamos a tocar estos dos temas y justamente para hablar de la primera temática, yo le quiero dar la bienvenida. Me da muchísimo gusto recibirla acá otra vez, porque ha venido varias veces aquí Nitia Castorena. Bienvenida, Nitia, me da muchísimo gusto que estés acá. Déjeme primero presumirle quién es Nitia poquito, porque luego no te identifican tanto, Nitia. Nitia es una chava, es una de las pocas jóvenes, yo quisiera que hubiera muchísimas más, muy activista, muy estudiosa y muy activista. Acaba de terminar, porque ya terminaste una maestría. Ella participa en una organización, en varias organizaciones, porque yo la veo también en el CAMP, en una organización que se llama CACUM Colectivo, que ahorita le voy a decir que nos platique un poquito de qué se trata, pero también es una mujer muy activa en el terreno feminista, en el terreno social, en el terreno feminista, en el movimiento de mujeres, ahí en el CAMP, en el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, y muy estudiosa de esta área del género y del área social. A mí me da muchísimo gusto y mucho orgullo presentarte, Nitia Castorena, pero bueno, en esta ocasión yo quiero que tú nos cuentes con más detalle. Entiendo que Nitia y Lucero Espíndola, porque además también Lucero no pudo estar acá, pero Lucero es una amiga de Nitia, y bueno, también mía, la presumo, que igual es una mujer, una chava, una joven muy activista, que desde muy chiquitas yo las veo en estos asuntos. Y bueno, ellas dos, con financiamientos del PNUD, ellas logran llegar a esta escuela. Es una secundaria federal 14 allá en la colonia de San Guillermo, y llegan. Bueno, yo quiero que me platiques por qué llegan, porque dan pláticas en distintos temas, dan talleres durante 6 meses en esta escuela en el 2012, justamente en esta escuela federal, en esta escuela secundaria federal, donde ocurrió esta tragedia. Entonces tiene por eso como mucho significado, Nitia. Yo quiero que tú me cuentes primero por qué una organización, ¿qué es esta organización? ¿Por qué esta organización está interesada en ir a las escuelas a llevar estos temas con chavos y chavas de la secundaria? Que me cuentes por qué esta escuela, cómo la eligen, qué pláticas, qué tipo de pláticas y qué tipo de talleres, qué tipo de chavos y chavas, qué perfiles encontraron allá, qué tan receptivos o no son, cuáles son las problemáticas que tienen, qué efectos tuvo su intervención, y vamos ahí como platicando poco a poquito, ¿te parece? Sí, porque me vas a tener que repetir sí, algunas. Muchas preguntas, sí.
Bueno, pues primero, CACUM Colectiva es una organización, no estoy tan joven ya que digamos, ¿verdad? Pero Lucero sí es todavía joven, jurídicamente hablando, pero lo que nos interesa es trabajar la construcción de ciudadanía con personas más jóvenes que nosotras, adolescentes y en edad de pubertad. Llegamos a la Federal 14 con una consultoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que consistía en un proyecto para el desarrollo de ciudadanía desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces nosotras, este proceso que vivimos con la Federal 14 lo partimos, digamos, en 3 etapas. La primera era reflexionar, abrir un espacio de reflexión sobre los temas relacionados con el género, los estereotipos de Luego, otra etapa de trabajo fue sobre derechos sexuales y reproductivos, y finalmente una relacionada con solución no violenta de conflictos. Fue un proceso corto en tiempo, fueron 6 meses, pero muy prolífero en cuanto a las reflexiones que alcanzamos con el grupo. Parte de que llegáramos a la Federal 14 fue una maestra aliada que había estado antes en la Federal 12, con una organización también aliada, el Grupo Interdisciplinario de Género, que nos había realizado un diagnóstico en esta zona de la Federal 12, que es la otra parte, Punta Oriente, para allá, y lo que habían encontrado fue muy preocupante en cuanto a los niveles de violencia y la normalización de violencia. Entonces, con esta maestra llegamos a la Federal 14, cambian, y entra de director el profesor Núñez, que es actualmente el director de la Federal 14. Platicamos con él sobre la posibilidad del proyecto y él en todo momento estuvo en toda la apertura de trabajar. Entonces, me interesa que quede claro esto porque desde CACUM vemos a las escuelas como un actor social fundamental para la transformación. Sin embargo, no puede ser un actor aislado, ¿no? La escuela, en este caso la Federal 14, va mucho más allá, hace mucho más allá que lo que implica rigurosamente el programa de educación básica. Se convierte en una especie de centro comunitario, ¿sí?, de la colonia. Sin embargo, lo que haga, y aunque vaya más allá de sus esfuerzos, no es suficiente para contrarrestar todo un sistema, digamos, en problemas, ¿no?, que es lo que ocurre en esta zona de San Guillermo. Y bueno, ahora en el contexto de lo que ocurre, la desgracia que ocurre con Christopher, vuelve a emerger todo esto, ¿no? Lo que nosotras, en el proceso, lo que nosotros trabajamos con estos adolescentes de secundaria, desde los temas de género, fue reflexionar estamos convencidas que si transformamos los estereotipos de género en una edad en la que las personas se encuentran en desarrollo, como los adolescentes, podemos impactar no solo en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino más allá en los problemas sociales. Digamos que estos estereotipos de género en Chihuahua ponen el piso firme para que grupos de la delincuencia organizada tengan carne de cañón disponible, porque los estereotipos de género potencian en los hombres las actitudes violentas. Entre más violento eres, más hombre eres. Entre más dinero tengas y rápido, más fregón eres como hombre. Entonces, si eso lo logramos transformar y pudiéramos tener un espacio donde los hombres jóvenes pudieran construirse, reconstruirse a sí mismos en otras perspectivas y con otros objetivos, pues impactaríamos en todo lo social. Que es lento, sí es lento, pero el movimiento feminista ya lo ha demostrado, y sobre todo aquí en Chihuahua, ¿no?, somos capaces de matar un elefante a pellizquitos. Entonces, la constancia es muy importante. Nosotras en la Federal 14 buscamos darle seguimiento a este proyecto que se realizó en el 2012. No tuvimos éxito en conseguir recursos. Sin embargo, ya ha habido, digamos, otros actores que se han integrado ahí, como la Unidad para la Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. También ha estado en contacto con la escuela, con la Federal 14. Y bueno, en el proceso de trabajo, cuando empezamos apenas a ver estos estereotipos de género con el grupo de adolescentes, nosotras, además de un colectivo feminista, somos ambientalistas, ¿no? Entonces, ofrecíamos desayuno y comida en las sesiones porque eran sabatinas. Tuvimos más de 125 personas participando voluntariamente. A los alumnos y alumnas nadie les obligaba a asistir, pero asistían porque parte de lo que se necesita ahí es eso, atención, ¿no? Espacios donde ellas y ellos puedan convivir y reflexionar, y que sea divertido además, ¿no?, lúdico. Entonces, de todas estas personas, el desayuno se ofrecía y luego había una bandeja con agua y jabón para que cada quien lavara sus platos y sus vasos, y luego una bandeja con agua para que los enjuagara.
Al principio los muchachos le pasaban evidentemente los platos a sus amigas y ellos jamás que se fueran a involucrar en eso. Y al final, en los últimos talleres, tuvimos que todas las personas lavaban cada quien su plato y su vaso, porque es un trabajo digno. Y además de eso, dejamos en un ejercicio democrático que todo el grupo definiera qué queríamos hacer para el cierre del ciclo de trabajo, ya en diciembre, y eligieron un juego de fútbol y comer pizzas. Entonces, en el juego de fútbol fue mixto, fueron mujeres y hombres jugando, y no me acuerdo, creo que nos fuimos hasta los 5 goles, nosotras jugamos también, pero lo que quiero decir es que no es que no se haya hecho nunca nada en la zona de San Guillermo, sino que no es suficiente Exacto. Lo que se ha hecho, que se tiene que hacer más, y que la escuela por sí sola, ¿sí? O el entorno, todo lo que tiene que ver con autoridades educativas, porque ahora hay un CECITECH también ahí, no es suficiente. Tienen que integrarse otros actores para tratar de resarcir, digamos, todo decadencia que lleva un modelo económico neoliberal. Sí, la mayoría de los adolescentes están solas y solos todo el día porque sus papás y sus mamás trabajan todo el día. Y además trabajan en condiciones autónomas, pero no como pequeños emprendedores, sino como vivir al día y durar todo el día acá en la ciudad, porque allá ya es municipio de Aquiles Cerdán, y regresar en la tarde, noche, súper cansada y con lo mínimo para sobrevivir el día. Entonces sí es mucha atención lo que se necesita. Nosotras sí encontramos algo de alarma en cuanto a los estereotipos de género que potenciaban la violencia, sobre todo en los hombres, pero creo que es algo que se puede trabajar y que se tiene que trabajar de manera integral. Ya sé que es algo que se repite constantemente, que tiene que ser de forma integral, pero ahí tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanía. A nosotros nos preocuparon mucho, por ejemplo, declaraciones que buscaban que estas adolescentes que asesinaron a Christopher, que fue una tragedia que esto ocurriera, pero que se les juzgara como personas adultas, porque eso implicaría quedarte satisfecha con el juicio y seguir en ese mismo ritmo de opacidad y apatía. Del otro modo, tendrías que aceptar que esas adolescentes y esos adolescentes son un producto de la sociedad en la que viven. Y sí, había muchas cosas que transformar desde ahí. Sí, seguramente, quién sabe, no sabemos, porque además no es correcto dar la identidad de estos niños y niñas jóvenes que participan en este asesinato, y hay que proteger la identidad. Así lo mandata la ley, pero además es correcto. ¿Quién sabe si estos niños, por lo menos los más grandes, los de 15 años, quién sabe si estarían en esta secundaria cuando ustedes estuvieron allá, porque es complicado saberlo. Pero más allá de si estaban, porque están en edad de haber estado en esta secundaria, ¿no? Pero más allá de que ellos estuvieran, pues, me parece que es interesante poder tener la percepción de alguien que estuvo en esa colonia, conociendo a los chicos y chicas que viven allí y que van a la escuela allí en esta colonia, porque al final de cuentas ni son los únicos niños y niñas con una problemática psicosocial grave, tan grave como para poder asesinar, ni es la única colonia que está en una situación delicada. Digamos que es simple y sencillamente una colonia más y otros chicos que están en esta misma situación. ¿Cómo describirías tú el perfil de estos psicosocial, de estos chavos y chavas en el terreno? Ya sabemos, sobra saber y sobra tomar en cuenta la pobreza, la marginación, que es obvia, pues, ¿no? La falta de servicios, la falta de atención, la falta de transporte, todo, y la desatención en el terreno familiar, porque no están los papás y las mamás que andan trabajando, ¿no? Pero, ¿cómo viste tú en la parte emocional? La desesperanza, si es que hay desesperanza, o ilusiones, esto que se necesita en esa edad para poder tener un caminito, ¿no? A dónde dirigirse, que generalmente hay ilusiones en esa edad, ¿no? Fíjate que Hannah Arendt decía que la esperanza de la humanidad estaba en la educación,
que si no fuera por la educación, no habría nada que hacer contra el caos sería inminente, ¿no? Entonces que la educación o apostarle a la educación es garantizar que tienes una apuesta en la esperanza, ¿no? Y esta esperanza activa en el sentido que la veía también Ernest Bloch, que decía cualquier persona inherentemente tiene esperanza porque es una esperanza de que va a haber un mañana, hace planes, trabaja, ¿sí? Diseña un plan de vida, pero lo que pasa es que a veces estas esperanzas se ven cooptadas, ¿no? Por cuestiones lisonjeras, de pensar que la esperanza va más allá de ti y de lo que activamente puedas hacer. Entonces yo creo que la inmensa mayoría de las personas adolescentes, que ahí están las imágenes. Estas imágenes son de este proceso de trabajo, sí. Las imágenes son autoría de Tania Petit, una fotógrafa de aquí de Chihuahua, ya. Y es parte de este proceso que estuvimos trabajando con las y los adolescentes. Entonces, para mí sería, o ha sido en mi trabajo de activista, muy esporádico encontrar personas jóvenes que no tengan esperanza, ¿no? Son un milagro, porque tienen todo en contra. Incluso estas personas jóvenes tienen todo en contra y aún así se involucraban y no faltaban, Dora, eso es bien importante. Nadie les obligaba a ir y cada sábado ahí estaban. Entonces, algo que yo reitero mucho, sobre todo con personas que van a ser maestros y maestras de secundaria, porque soy maestra en la normal superior también, es que si una maestra o un maestro se rinde en sus alumnos o alumnas, ¿qué podemos esperar del resto de la ciudadanía? Con las relaciones con sus papás y sus mamás siempre van a ser complejas y en este caso, pues bueno, por la carga de trabajo en este modelo económico, son ausentes en muchos casos, pero tienen a sus maestros y a sus maestras. O sea, estas personas jóvenes lo que necesitan es ¿sí? Como un punto de referencia para construir su resiliencia. Un punto, ¿sí? Y un punto puede ser una maestra o un maestro en secundaria, un punto podemos ser las organizaciones civiles a quienes se nos permite, ¿sí? Entrar, un punto pueden ser las funcionarias públicas comprometidas de la educación, del Ichicul, que se integran al trabajo y se comprometen con la ciudadanía misma. Yo leí comentarios después de lo de la muerte de Christopher, de vecinos y vecinas de San Guillermo que decían que esos adolescentes ya se veía venir, que si mataban animales, que si eran vándalos y todo, y si los veías, ¿por qué no hiciste nada? O sea, tenemos que asumir que estas personas que están en formación son compromiso de todas y todos nosotros, de las personas adultas. No son algo que se suelta ahí y que nada más te quejas sino que te comprometes, ¿no? Pero estamos muy maleados, yo creo, y maleadas en esta cultura de la lástima, ¿sí? Pero muy poco de la solidaridad. Porque si te solidarizaras con estas personas adolescentes, implicaría para ti involucrarte, y tiempo, y trabajo, y esfuerzo, a que no lo hacen, ¿no? O sea, esto va, obviamente encuentro muchas responsabilidades en las autoridades, ¿sí? Es responsabilidad del Estado, en muchos sentidos, este clima que estamos viviendo, pero creo que a la par de responsabilizar, la ciudadanía tenemos que ir construyendo o la estrategia para quitarle al Estado la seguridad pública que leímos alguna vez, en la que ya fracasó, y volver la seguridad ciudadana, seguridad humana, que implica que esté en nuestras manos. Y que esté en nuestras manos va a implicar que es nuestra responsabilidad. Entonces, sea con recursos de convocatorias públicas, de PNUD, como entramos nosotras buscándole a PNUD, pero tenemos que involucrarnos en este proceso, ¿no? Porque si no, la desventura ya estamos adultas, a lo mejor no caería en nosotras, pero vienen nuevas generaciones y no podemos dejar a la deriva, digamos, o en manos de un Estado un poco irresponsable en este sentido, esta responsabilidad que es tan grande. Fíjate que sí, Nitia, yo coincido contigo. Yo creo que a veces estamos esperando que estas personas con esta situación de tanta desventaja reciban atención integral y atención especializada y que venga el Estado y los salve, etcétera, cosa que no va a ocurrir porque es la verdad. Pero a lo mejor lo que necesitan es como un empujoncito de esto que tú hablas, de solidaridad, de atención, que a veces no se necesita tanto. Y el estar responsabilizando siempre al Estado,
que yo no le quito responsabilidad y tampoco exigencia. Yo insisto mucho en que le tenemos que exigir al Estado, porque al Estado le tocan hacer muchas cosas que no está haciendo. Pero está esta otra parte, que somos pues toda la ciudadanía, hombres y mujeres, que a lo mejor tenemos nuestro trabajo, que a lo mejor hacemos nuestra actividad diaria muy bien, quizá muy bien, y nos comprometemos con la familia, con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con lo que hacemos, pero que no damos más, que no damos absolutamente más, ¿no? Entonces, necesitamos dar poquito más, ver un poquito más allá de nuestra nariz en el terreno social. Sí. Y ni siquiera necesitamos irnos tan lejos, pues ahí en la colonia, ahí en el sector, ahí en la escuela, ahí cerquita, poquitito, ¿no? Sí, y eso implicaría, fíjate, también formarte, ¿no? Claro. En el marco jurídico de tu estado, de tu país, Claro. porque luego tenemos gente de muy buena voluntad, pero un poco confundida, ¿no? Claro. Como la marcha que hubo el domingo aquí por la familia, Sí. totalmente confundidos. Chihuahua el año pasado fue el estado con más embarazos adolescentes en todo México. 8.1% de los nacimientos eran de adolescentes entre 15 y 17 años. Y sale esta marcha diciendo que una de las atrocidades en contra de la familia en la época actual es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. O que otra de las cosas que atentan contra la familia es la Ley Estatal del Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque aborda derechos sexuales y reproductivos. O la Ley del Matrimonio Igualitario. Digo, ¿están confundidas? Obviamente tienen ahí derechos humanos y tienen derecho a la libertad de expresión, tú lo sabes, pero tú sabes también que este derecho es relativo. Claro. Un derecho absoluto es la dignidad de la persona. Y ese tipo de marchas atentan contra la dignidad de las personas, de estas personas jóvenes que tienen derecho a ejercer su sexualidad de la forma en que decidan, que sea informada, laica y científica, ¿sí? Y de estas personas del mismo sexo que deciden vivir una vida juntas o juntos, ¿no? Entonces, digo, también no es nada más como que te avientas a la calle con toda tu buena voluntad, ¿sí? Hay que formarte, tienes que tener este proceso de formación. Y bueno, ahora adquirir información nunca es una limitante en esta época, ¿no? Sí, yo creo que tenemos obligación, responsabilidad y derechos. Y entonces, pues hay que entrarle con ganas, sí, con vocación, con justicia, con solidaridad, pero con mucha responsabilidad, ¿no? Con mucha responsabilidad, porque no es en Chile ni otra andar haciendo activismo, pues, ¿no? Nitia, yo creo que tenemos mucho todavía que platicar. A mí me encanta cuando puedo tener entrevista contigo, porque ojalá que así fueran todas las personas, o así fuéramos todas las personas, con muchas ganas, eso me gusta mucho de ti, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de enseñar, con muchas ganas pues de mover a la gente, y yo creo que es lo que necesitamos. Sí, esta otra parte, porque yo siempre le insisto al Estado, pero bueno, hay que insistirle también a la ciudadanía. Muchísimas gracias. No nos despedimos, vamos a entrar ahorita con Martín Solís del Barzón y con Joaquín Solorio, pero antes de recibirlos y de presentarlos, yo sí quiero hacer una conclusión con esta plática que acabamos de tener con Nitia Castorena, con ella, y bueno, además valorar mucho el trabajo que hacen ella y Lucero Espíndola, una chava activista también muy aguerrida, ellas dos muy involucradas desde distintas organizaciones y bueno, con esta acción comunitaria muy específica acá en la Secundaria Federal 14 de San Guillermo, que debemos de difundir un poquito más. Y bueno, ahora sí, en esta segunda parte, déjenme darles la bienvenida y presentarles, me da mucho gusto que estén acá, Martín Solís, ya te digo Miguel, Martín Solís y Joaquín Solorio, que vienen del Barzón. Y decía yo al inicio, Martín, Joaquín, que seguimos con este broncón, porque ya es un broncón allá en la cuenca del Carmen y en todas las cuencas, pero bueno, ustedes están abocados particularmente allá en el noroeste del estado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con Conagua? Hay una lucha, el Barzón mantiene una lucha desde hace mucho, no es una lucha nueva. Ya acuérdense, y si no, pues bueno, aquí les recuerdo tantito, que ya hubo, a partir de esta lucha por el agua y de este desinterés de las autoridades
por atender esta bronca. Ya hubo consecuencias serias y no parece que no acaba, pero para las personas que nos están viendo y que no saben a lo mejor de qué les estoy hablando tan de fondo, ¿por qué no nos cuentan, Martín, Joaquín, tantitito, nos ponen en contexto de qué se trata esta problemática, qué está pasando y bueno, pues qué están exigiendo? ¿Les parece? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí contigo en el programa Nuestras Voces. Efectivamente, el día de ayer se cumplieron 3 años que los productores de la cuenca hidrológica del río del Carmen, que integran municipios de Rivapalacio, Namiquipa, Buenaventura y Ahumada, están demandando que se dé un ordenamiento de la cuenca, es decir, que se haga un uso legal del agua. Ante el aprovechamiento que de manera ilegal, clandestina y en ocasiones ya muy descarada están realizando algunos productores menonitas, algunos, y lo aclaro en ese sentido, sobre todo en la parte alta de la cuenca. La cuenca tiene 2 acuíferos, el Santa Clara y el Flores Magón Ahumada. En el caso de la parte alta del acuífero, que es el acuífero Santa Clara, pues hemos encontrado más de 30,000 hectáreas que se siembran con aguas ilegales o de manera ilegal, es decir, que no tienen concesión por parte del Estado mexicano, es decir, de la Conagua, y que usan el agua de manera ilegal del río y del acuífero. 30,000 hectáreas que, si se aplicara la ley, tendrían que cerrarse a la agricultura de riego. Son 3 años que efectivamente ha sido de muchas luchas, de toma de casetas, de tomas del tren cuando hay incumplimientos, de acciones en carretera, de tomas de acciones de resistencia civil en el Palacio, de acciones legales, algunas de carácter internacional, de tener medidas cautelares, de tener medidas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Han tenido algunas inconformidades ante la violación de derechos humanos. Hay algunas investigaciones que está haciendo la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha documentado, hemos tenido muchos acuerdos en estos 3 años y efectivamente tuvo ya consecuencias funestas. 3 compañeros han perdido la vida, han sido asesinados, decirlo de esa manera es lo real, que fue Ismael y Manuelita, nuestros compañeros que el 22 de octubre del 2012 fueron asesinados en el municipio de Cuauhtémoc, compañeros que encabezaban la lucha por el agua. Y recientemente, el 24 de febrero, Alberto Almeida en el municipio de Ahumada, compañero que luchaba por el agua en el desierto de Villa Ahumada y que también fue asesinado. Y esos son los antecedentes. Por tal motivo, el día de antier y ayer, después de un nuevo incumplimiento que tuvo el Estado mexicano, es decir, la Secretaría de Gobernación, que encabezó desde el mes de noviembre reuniones de alto nivel, que se había comprometido a que desarrollaría los trabajos para ordenar la cuenca hidrológica con la presencia de Conagua, CFE, Zagarpa, la propia Procuraduría General de la República, encabezados por la CEGOP y el Gobierno del Estado, para iniciar los trabajos de ordenamiento de la cuenca. ¿En qué consiste este ordenamiento? Bueno, cerrar los pozos ilegales, cerrar la extracción de agua ilegal del río, regular o planear la agricultura de riego en la cuenca para reducir las 30,000 hectáreas, llevar a cabo los procesos penales que tienen ya varias personas en su contra, por parte de la PGR, por delitos ambientales, por robo de energía eléctrica, por robo de agua, y bueno, la verdad es que ellos pusieron fecha, dijeron la última semana de mayo vamos a iniciar. Estuvo por acá el general Salvador Camacho, que es el jefe de Fuerzas Federales, para brindar la protección, porque han usado la simulación como un arma del gobierno federal, simulación para proteger a esa parte de la comunidad menonita que ha desarrollado esa agricultura que utiliza el agua de manera ilegal. Y ellos pusieron plazo, dijeron, bueno, hemos tenido 2 problemas, uno es la seguridad en la zona, que no podemos entrar porque nos corren al personal, pero para eso viene el titular de Fuerzas Federales y las personas que requieran de seguridad. Nosotros encargamos de salvaguardar la integridad del personal operativo que va a andar en la región. A pesar de que pusieron ellos la fecha, ahora nos salen con que como es proceso electoral no pueden hacer ninguna actividad hasta que una vez que pasen las elecciones y las Fuerzas Federales puedan movilizarse a otras partes del país. Ese es el argumento. ¿Qué pasa con esta zona? ¿Qué pasa con las autoridades, con agua y a quien les toque, que no le ponen remedio y que no hacen valer la ley en esta zona? Que bueno, en teoría tendrían simple y sencillamente que actuar, porque me suena a corrupción, o sea, me suena no nada más a que no podemos, a que es muy difícil. O sea, ¿por qué razón los menonitas de esta región, insisto, los de esta región y los que están pues tomando el agua de manera ilegal, porque habrá otros que lo hacen de manera legal, pero ¿por qué razón lo siguen haciendo impunemente tan a gusto? Porque ha sido la fuente de ingresos de muchos funcionarios de diversas dependencias.
Digo de diversas, no nada más con agua, está la Secretaría de Agricultura, está la propia Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasa? Te pongo un dato, mira, desde marzo del 2013 se dio el acuerdo de suspensión de libre alumbramiento, es decir, que no se pueden hacer pozos en cualquier región del estado, que hay una veda y que hay que tener permiso de la Conagua para hacerlos. Si tú viajas de aquí a Casas Grandes, vas a encontrarte cuando menos unas 25 perforadoras que a un lado de la carretera están extrayendo agua, están haciendo pozos para extraer agua. Fuera de la ley, fuera del decreto que publicó Peña Nieto en marzo del 2013. Si viajas de aquí a Juárez, pues vas a sumar otras 20 perforadoras. Y si ya haces un sobrevuelo, si tuviera la posibilidad de hacer un sobrevuelo, pues vas a encontrar que hay cientos de perforadoras que continúan violentando la ley. ¿Por qué? Porque a gusto, sí. A gustos en todo el estado, fuera de la cuenca, en toda la región. Pues de tal manera que este problema es tan grave que cerca de 250,000 hectáreas, es decir, el 50% de las tierras de riego de Chihuahua se usan con aguas de manera ilegal, por encima de la disponibilidad de agua, por encima de las leyes que tiene la propia agua, de la ley de aguas nacionales. ¿Por qué ha sido la entrada de recursos? ¿Por qué la gente de CFE? Porque se cuelgan de las líneas eléctricas, no tienen medidores, hay una complacencia de la CFE para permitir esos ilícitos de esa energía, que se usa de manera ilegal y que además trayendo agua de manera también ilegal. ¿Por qué a la gente de Zagarpa? Bueno, porque les dan la tarifa preferencial para usar esa energía eléctrica, les dan agricultura por contrato entre los subsidios que tiene establecido el gobierno. En el caso de la Conagua, porque hay una corrupción evidente. O sea, tenemos documentado títulos falsos, tenemos títulos que han sido tramitados en la Conagua y que deberían de no haber salido porque está en la zona en veda desde 1957, y que han salido, les han dado títulos. Los menonitas hablan de $20,000 por título, que eso cuesta un título, o una carta simple para poder acceder a los programas federales de agricultura por contrato, que es el apoyo que le dan por la siembra de maíz o de algodón en la región. Hay un tema de corrupción muy fuerte, y bueno, esto ha pasado en 2 administraciones. Nosotros nos quejamos mucho de la pasada administración, y bueno, pues va a llegar gente nueva y eso va a purificar la Conagua o las dependencias, sigue la misma situación. Ha sido igual, pareciéramos que hablamos de cuando estaba Sergio Cano en Conagua, o después ahora que estuvo Levarón, o ahora que está un encargado de oficina, pues siguen las mismas situaciones, no se avanza en este tema, ¿no? Y son reuniones de alto nivel, que eso es lo preocupante, es hablar con Luis Miranda, que es el subsecretario de Gobernación, y además todo el mundo sabe que es la gente más cercana al presidente Peña Nieto, que en la mesa ha dado instrucciones de que se inicie el operativo. La verdad es que cuando llegan los delegados federales, todo el mundo diluye su responsabilidad. De ese asunto estamos hablando. Sí, no puede haber otra, ¿no, Joaquín? O sea, porque bueno, no estamos hablando de que un pozo se pueda perforar sin que se vea. No podemos estar hablando de que se pueda sembrar y regar de uno o de varios pozos sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie vea. Es decir, no son actividades como ocultas, tan chiquitas, como que se puedan ocultar. Estamos hablando pues de actividades visibles. No son clandestinas, son exacto, a la vista de todo el mundo. No hay manera de perforar y de regar ocultándose, está a la luz. Pero además, en el terreno, digamos, administrativo, sabemos que para que te den recurso en Zagarpa, pues necesitas el permiso de Conagua, de que estás extrayendo con permiso el agua. Pero además, para que tú puedas electrificar el pozo, pues necesitas el permiso de Conagua de perforación del pozo. Es decir, claro, una cosa lleva a la otra. ¿Cómo la CFE te da permiso o les da permiso a estos productores si no tienen, o supuestamente no tienen permiso de Conagua? ¿Y cómo Zagarpa les da apoyos si no tienen el permiso de Conagua y el permiso de la CFE? Es simple y sencillamente ilógico, ¿no? Entonces… Es una situación muy clara de actos de simulación, o sea, está así patente. Ha sido un sinnúmero de reuniones que hemos sostenido con varios funcionarios, como lo comentaba Martín, a nivel del subsecretario de Gobernación, donde les da indicaciones, donde estuvo el secretario general de Gobierno, Mario Treviso, y donde se les hizo el planteamiento de que había que atacar este problema porque pues es un serio problema la escasez del agua. Desde que hay que mencionarlo, de ahora que hicimos esta movilización, quisieron
hacerlo ver como que era una cuestión por política, por las elecciones, pero pues es un tema que hay que poner en la mesa porque el anterior delegado de la Comisión Nacional del Agua ahora es candidato por el distrito donde está el conflicto. Entonces, antes de que se nombrara él como candidato, nosotros ya nos había llegado la información de que iba a ser él el elegido, y otra información adicional de que estaban sacando recursos por medio de la corrupción, expidiendo documentos para poder financiar esta campaña política de este candidato. Y a nosotros realmente no nos interesa quién gane las elecciones. Nosotros lo que nos interesa es la problemática que estamos viviendo en la región. Hay elegido San Lorenzo que ya pues desde años anteriores ha tenido pérdidas económicas, tienen cultivos establecidos patrimoniales como es el nogal, o establecen sus alfalfas, el chile, y ya no pueden irrigar las parcelas porque pues el agua es retenida en la parte alta de la cuenca, ya no pueden subirlo a las acequias, y la autoridad nada más va, hace visitas de inspección, ve las pérdidas, simula que habla con los ejidatarios, les dice que les va a dar apoyo por el desastre que están viviendo, y ahí queda. O sea, queda nada más en promesas de que van a actuar con la limpieza del cauce, que quitar todas las obras ilegales, y pues nada más vemos transcurrir el tiempo, vemos cómo compañeros han caído en la lucha, y a la autoridad pues prácticamente no le interesa. Entonces pues nosotros seguiremos denunciando esta situación porque pues nuestras familias ahí viven, ahí es donde producimos, ¿sí? Y es necesaria el agua para producir, o sea, la requerimos, y vamos a tener que seguir insistiendo, y ya sea por varias formas de resistencia civil, por medio de la queja que tenemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde la misma Conagua en sus informes hay contradicciones terribles, o sea, donde dice que no es un acuífero sobreexplotado, cuando tienen información ellos mismos publicados en su página donde dicen que ya es un acuífero sobreconcesionado, y así infinidad de cuestiones, o donde informan que que no hay, que han sido, no han podido actuar porque pues ha habido personas armadas que no los han dejado actuar. ¿Qué van a hacer, Martín? Pues mira, estuvimos ahí durante 48 horas en un plantón en la Conagua, nos fuimos ayer en la tarde, dijimos, el compromiso último que hicieron en una reunión en la Secretaría General de Gobierno con nosotros fue, vamos a estar atentos a que el próximo día 11 inicien los trabajos del río, fue el último acuerdo que hicieron, de que empiecen a cerrar los pozos en 4 etapas que ellos han diseñado, y a que se dé seguimiento a las demandas legales que se tienen en la PGR. El acuerdo de ayer en la tarde fue, si no actúan, nosotros vamos a proceder por cualquiera de las vías, o muchas de las vías de la resistencia civil. No descartamos ninguna. La verdad es que esto es una situación ya bastante difícil, tenemos que hacerla pública en este momento. Vamos a defendernos como podamos. Nomás te comento que el día 11 tenemos reunión de medidas cautelares. Estamos planteando en este momento que vengan autoridades de primer nivel. Viene la nueva titular de la Unidad de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías. Estamos pidiendo que esté aquí la gente de la Conagua, de la Dirección de Administración del Agua a nivel central, y de Infraestructura Hidroagrícola, que esté la gente de PGR, de Oficinas Centrales, que esté la gente de la Comisión Federal de Electricidad de Torreón, y si no cumplen el día 11, el día 12 vamos a estar movilizados. No descartamos ninguna acción. Hay quien habla de volver a ir a las vías del ferrocarril, quien habla de hacer una caravana rumbo a la capital, algunos dicen que a caballo, otros que a pie. Estamos valorando diversas opciones. Algo que sobresale en el informe que mencionaba Joaquín de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Conagua informa que sí pone en riesgo la vida y la integridad, la falta de agua por el uso ilegal que están haciendo los menonitas. Por otro lado, ellos mismos se contradicen, como dice Joaquín, ¿no? Entonces, las partes de medidas cautelares, vamos a acudir también, que son parte de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a seguir denunciando en todas las reuniones, los foros. Acabamos de participar en la Caravana del Agua recientemente. Hay una
correlación de fuerzas diferentes con el tema del agua a nivel nacional. Estaremos en diversos foros en San Luis Potosí próximamente, el día 19, 20 y 21 en Veracruz, para ver todo el tema de los megaproyectos. Y vamos a estar difundiendo en todos los espacios que tengamos disponibles lo que está pasando con las funciones de Conagua, pero no descartamos ninguna acción de resistencia civil de la gente movilizada en la cuenca. Sí, el tema del agua es un tema que hace muchos años en Chihuahua tiene tintes de problemas, pero a la autoridad no, como que no le mueve, no le interesa, no le dice nada. Acá en esta cuenca es una de muchas donde hay líos y donde obviamente hay escasez en todas. Tenemos una sobreexplotación de los mantos acuíferos general en todo el estado. El único acuífero que se salvaba, y digo se salvaba porque yo creo que ya no se salvó, es el de Ojinaga, porque llegaron justamente los menonitas, y no tengo nada en contra de ellos, amén de que exploten los mantos acuíferos y que los sobreexploten con la complacencia de las autoridades. Era el único acuífero que tenía agua, llegaron y yo creo que ya tiene broncas, casi creo que ya tiene broncas. De ahí en más, todos están sobreexplotados en el estado. El más sobreexplotado es el del Oasis, allá por tu tierra. El segundo más explotado es el de Mioqui y del Icias, donde se acaba de poner la cervecería esta que llegó nueva, sin agua, donde no hay agua. ¿Quién sabe cómo le van a hacer? ¿Quién sabe cómo le van a hacer para el tema de agua, no? Sí. En el acuífero más explotado y contaminado, que es el Mioqui del Icias, ¿no? Y bueno, están estos otros acuíferos, están los de Juárez, donde ya están concesionando el agua a Carlos Slim desde la administración pasada para que surta Ciudad Juárez. Hay otros acuíferos que tienen. Aquí mismo el de Chihuahua, por el problema con el SAUS. Tenemos un broncón con la falta de agua aquí en Chihuahua, y históricamente cada año se revive la polémica de si de dónde traemos agua, que si de acá de Santa Eulalia, o que si la traemos del granero. Hay quien dice, pues tráiganla de Tabasco, que es así como de la única parte donde hay, ¿no? Pues yo creo que no estamos lejos de esa posibilidad. Lo cierto es que hay escasez de agua en Chihuahua, lo cierto es que los mantos están sobreexplotados y contaminados, lo cierto es que hay autoridad que tendría que poner orden, se trata de orden, se trata de planear, pero no se le ve por dónde ni para cuándo. Desafortunadamente, ¿no? Así es, Dora, y mira, no hemos aprendido a vivir en el desierto, ¿no? En un desierto que efectivamente exporta agua. Sí. No es una frase del actual gobernador, es una frase que se construyó hace años y que es la realidad, que le pagamos a Estados Unidos por el Tratado Internacional de Límites y Aguas, le mandamos agua a cambio de la que recibimos acá del río Colorado, que hoy tiene un problema grave en California, que no está llegando el agua. Y por otro lado, el agua de la Sierra Tarahumara, que se va de la región más pobre del estado, se va a Sonora y Sinaloa. Pero aquí en las cuencas cerradas, aquí en el norte, la que surte a las principales ciudades del estado, Chihuahua y a Ciudad Juárez, pues está en crisis ya este problema del agua. Nadie ha querido entenderlo con esa magnitud de los problemas, pero tarde o temprano nos va a llegar, y donde traigamos agua, esta se va a generar en territorios indígenas y campesinos. Y mientras no reconstruyamos las cuencas con la participación social, con la participación de los que viven ahí, de los pobladores, el problema va a ser permanente. Y es también un llamado a los consumidores urbanos, ¿no? Sí. Que tienen que entender las luchas que se dan en los territorios campesinos, indígenas. Finalmente, la tierra no nada más proporciona alimentos, también proporciona servicios ambientales, y que entre todos tenemos que conservarla. Y en este llamado que hacemos es a la solidaridad con el movimiento que hoy lucha por los recursos ambientales, por los recursos naturales. Sí, y yo creo que se necesita, pues simple y sencillamente planeación, y para eso hay autoridades, y lejos de que haya corrupción, porque cuando hay corrupción, pues hay desorden, hay complacencias, hay violación a la ley, y entonces yo no digo que se deje fuera a unos productores y a otros no, simple y sencillamente que se ponga orden, que se cumpla la ley, y que se respeten los derechos. Es lo que estamos planteando. No es tan difícil. Así es, hay ideas muy claras de lo que se debe hacer. Hay propuestas con mucha lógica, técnica, para que se desarrollen, y no lo quieren hacer. Es decir, apliquen la ley, tan sencillo, y que la apliquen parejo para todos, para que realmente los que estén mal entren al orden, y los que estén bien usen bien el agua también. Es decir, que se empiece a tecnificar, que se empiece a ordenar la extracción del agua. No se vale que yo tenga agua para regar 10 hectáreas y la use para regar para 50 hectáreas. Exacto.
o que privilegia los cultivos de nogal sobre cultivos que nos dan mayor cantidad de alimentos, ¿no? Es algo que tenemos que debatir en Chihuahua en los próximos, es un tema que va a estar en la mesa en los próximos años. Nosotros vamos a continuar la lucha, espero que sirva de llamada de atención al gobierno federal y que los tomadores de decisiones sea un tema que esté presente en la mesa a la hora de ordenar la planeación del estado de Chihuahua y de este país. Sí, y yo creo acá, bueno, por supuesto que el gran tema es la tecnificación del riego, ¿no? Así es. El orden, la tecnificación, las medidas para renovar y regenerar las cuencas, pero también yo creo, y aquí yo valoro mucho la lucha de ustedes, porque yo creo que también lo que se necesita pues es la participación social, y en este caso de los productores, ¿de quién más? De los que están afectados de manera directa con esta problemática. Y en la medida en que los actores, los ejidatarios, los agricultores, de donde sean los particulares, etcétera, participen y defiendan sus derechos, en esa medida es la única manera en que se va a poder poner orden, exigiendo y con activismo, no hay otra, porque si se quedan también paralizados, si de por sí tenemos parálisis en todos los sentidos, y si se quedan paralizados, pues entonces siguen las cosas como están. A eso le apostó el Estado en un primer momento, decir, vamos a ignorarlos, no hay que atenderlos. No tienen fuerza, no pasa nada. Se van a quedar atrás, se va a olvidar, se van a cansar, se van a atemorizar por los 3 compañeros que ya han caído. La verdad es que la gente está más firme, la gente está puesta para continuar. El acuerdo de ayer fue, vámonos a las comunidades, reforcemos y hagamos una acción fuerte. Todavía no definimos cuál, te decía, desde las tomas del vías del ferrocarril para llamar la atención, hasta venirse en una caravana. Pero cualquiera que se haga es con la participación de mujeres, de niños, de gente que va a defender su patrimonio, tanto ambiental como económico, porque ahí está su patrimonio familiar. Porque además no hay otra. No hay de otra. Son comunidades que viven de la agricultura. Así es. Históricamente son comunidades que no tienen otra manera de vivir, que no hay otra opción de vivir, y que no hay agricultura si no hay agua. Así es algo que deben de entenderlo todo el mundo, principalmente los consumidores, ¿no? Que la leche que se llega a su casa, que los alimentos se generan con agua que se da en el campo. Y un asunto importante, ¿no? En ocasiones no vemos la dimensión de los problemas. Nosotros hemos dado una lucha por el tema de la minería, tú la conoces. Acabamos de estar en la caravana del agua y venimos impactados por lo que está pasando en Zacatecas, en el municipio de Mazapil, el municipio más pobre de Zacatecas, donde está la empresa minera más rica de América Latina. Y se han llevado hasta el agua. Hoy a las comunidades les surten agua en pipas. Y se llevan todo el agua y el oro y todo lo demás. Y me refiero a esto, no sé cómo andamos de tiempo. 2 minutos. Porque el derecho humano al agua que quisieron reglamentar en la anterior ley, con Came Latié, que dijo que la había presentado, aunque el que la creó es ahora el titular de la Conagua, que estaba antes en el jurídico. El derecho humano al agua lo limitan a 50 litros por persona diario. Entonces, si a la gente de Chihuahua no lucha por el agua y no apoya estas luchas, le van a decir, usted tiene 50 litros al día, y con eso resolvemos el problema, ya lo resolvemos a nivel internacional. Si no, cómprela en garrafón, o cómprele a tal persona, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que atender entre todos, los usuarios rurales, urbanos, todo el mundo debe estar consciente de esta problemática, que no es nada más de nosotros, porque de ahí salen los alimentos que llegan a muchas mesas de los mexicanos. Así es, y yo insisto, no tengo nada contra los menonitas, pero la gente que es de la región, la que ha vivido y vivirá allí en su tierra, es la que más cuida los recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos, me parece, sí, por supuesto que respetar a los menonitas en el terreno de su capacidad productiva, pero les tenemos que exigir también que sean parte de los recursos naturales, que los cuiden y que bueno, que se involucren en la parte social, ¿no? No nada más se trata de producir y ya. No es un pleito con la comunidad menonita, hay que aclararlo, es con una parte de la comunidad menonita que hace el uso ilegal del agua y que tiene que estar igual de ordenada que nosotros. Exacto. Y que haya la participación de la autoridad como corresponde. Martín, Joaquín, se nos fue el tiempo, yo les agradezco mucho y estaremos pendientes de qué pasa con este problema, ¿no? Se nos fue el tiempo, muchísimas gracias al personal técnico que nos hace favor de transmitir, le tocó a Abraham el camareo, allá están adentro Lalo, Josué, Andrea, Armando, Omar Mares, y sobre todo muchísimas gracias a Paola Sáenz, que es la productora del programa. Muchísimas gracias, Paola, y hasta la próxima.
no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres muy... Antena TV. Antena 102.5 y Antena TV unen sus espacios noticiosos. Este 7 de junio serás testigo de la mejor cobertura en el estado, con información local, estatal y nacional. El más impresionante equipo de reporteros, analistas, corresponsales y nuestros líderes de opinión. Decisión 2015 en los espacios informativos de Antena 102.5 y Antena TV. La Feria de las Plantas los espera en el estacionamiento de Soriana Saucito, con gran variedad de plantas de ornato, árboles frutales y de reforestación. Contamos con asesoría técnica, macetas y tierra. Tenemos un extenso surtido de rosales y flores de temporada. Lo esperamos en el estacionamiento de Soriana Saucito de 8 de la mañana a 10 de la noche. En su compra reciba un regalo sorpresa. De todo como en botica. Tu dosis diaria de buen humor. El programa de revista de Antena TV. Cocina. Moda. Belleza. Y la mejor información para toda la familia. No te lo pierdas de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Con mucha diversión. Y harto jolgorio. De todo como en botica. Adiós a tu internet lentísimo de 3 megas. Hola Easy y ahora tu internet 3 veces más rápido por solo 400 pesos. Y puedes crecerlo a 20, 50 y hasta 100 megas. Y por los mismos 400 pesos tienes llamadas ilimitadas a todos los teléfonos locales, celulares de todo México, Estados Unidos, Canadá, Europa y América. ¿Y tú ya viste cuánto pagas? La expresión, el canto, la entrevista, el talento. Metrópoli Espectacular, con la participación juvenil de Elier y la producción y conducción de su amigo Rafael Holguín Corral. Comunicación sincera. Metrópoli Espectacular. Domingo 6 de la tarde, aquí en Antena TV, el canal multifamiliar.